Grabando. Estimado, bienvenido a la primera sesión del curso de estadística. Y como vemos en su temario, una de las primeras cosas que hay que ver es la estadística descriptiva. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que se encarga de dirigir las acciones en obtener datos. Aquí está la historia de la estadística. Observe que en el año de 1600 se publicó información acerca de los nacimientos y los decesos. Se hallaron tasas de mortalidad, de enfermedad, tamaño de poblaciones, ingresos, tasas de desempleo. Todo eso es estadística. Es analizar un conjunto de datos. Y la estadística se clasifica en dos grandes grupos. Justamente la descriptiva, la que propiamente lo que hace es describir un conjunto de datos. Es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a aprender a recolectar, aunque recolectar se hace en el terreno. Lo que vamos a hacer es organizar, resumir, presentar datos. Ya sean datos que provienen de una muestra o de una población. Vamos a usar gráficos, tablas, diagramas. Todo eso para lograr ese objetivo. Sacar una conclusión de un conjunto de datos. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Saca información y conclusiones de un conjunto de datos. La otra estadística es la estadística inferencial, que no está en su temario. Solamente está la estadística descriptiva. Entonces, en esta parte vamos a aprender a cómo construir gráficos, tablas, diagramas y sacar conclusiones. Muy bien, esta es la primera parte entonces. La estadística descriptiva, ¿de qué se encarga? Vamos a poner acá de qué se encarga la estadística descriptiva. Veamos acá un gráfico. Veamos acá esta pantalla. ¿Qué es una población y qué es una muestra? La población es el conjunto de individuos o objetos de interés. Lo que a usted le interesa estudiar. Por ejemplo, yo quiero saber qué características socioeconómicas tienen los clientes del BCP. Por lo tanto, mi población serían todos los clientes del BCP. Profe, ¿BBVA también? No. Si yo quiero estudiar solamente a los del BCP, entonces mi población son los del BCP. Ahora, si yo quiero estudiar las características de los clientes del sistema bancario, mi población allí sí sería todos los clientes del sistema bancario, que incluye a BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, etcétera, etcétera. La población depende de su objeto en estudio. Observen este gráfico que tenemos abajo. La población acá sería todos los autos del parque automotor. Es la característica que se desea estudiar, o sea, son los elementos que tienen la característica en estudio. Pero, ¿qué pasa cuando una población es muy grande? Aquí en este gráfico que usted analiza en pantalla, esta población todavía es pequeña. Pero si yo le pregunto a usted, analíceme las características de todas las hormiguitas, usted me dirá, pero todas las hormigas, será pues de mi casa. No, amigo, de la ciudad de Lima. Uy, estimado, ahí sí nunca acabamos. Hay poblaciones que son muy grandes y estudiarlas es prácticamente imposible. Claro, hay población que son pequeñas también.
¿Ya? Hay población que son pequeñas también. Entonces, cuando la población es pequeña, no necesita sacar una muestra. Cuando la población es grande, ahí sí mejor sacar una muestra. Cuando la población es grande, lo mejor es sacar una muestra. Cuando la población es pequeña, trabajar con la misma población. Ya sabe usted entonces por qué se trabajan con muestras. Cuando la población sea muy grande, ahí se usan las muestras. Generalmente en la vida real, las poblaciones son grandes. Por eso tenemos que trabajar con muestras. Entonces, ¿qué es una muestra? Es una parte de la población. Si mi población es todos los clientes del BCP, entonces mi muestra podría ser 100 clientes del BCP. Si mi población es, por ejemplo, todos los reclamos de seguro por automóvil en el 2012, todos, mi muestra podría ser 50 reclamos de seguro por automóvil. Es una parte de la población. Así es. ¿Por qué se usan las muestras? A veces, como le digo, si la población es muy grande, es imposible revisar a cada elemento, cada integrante de la población, si es que esta es muy grande. El costo que involucra a estudiar los elementos de la población, el tiempo que demanda. Si yo le digo, analíceme las características de las hormiguitas de Lima, se podría decir que no acabaríamos en 80 años, amigo. Tendríamos que emplear tal vez 200 años o más. Porque imagínense, pues, en un distrito nomás, ¿cuánto tendríamos que analizar? Y se usan las muestras porque a veces los datos se pierden. Son motivos por los cuales se usan las muestras. Pero la muestra no se obtiene al azar. O sea, yo no puedo decir, voy a sacar esta muestra porque me da la gana. Yo quiero emplear esta muestra de acá. Y de ahí voy a analizarla. Eso estaría mal. Porque en una muestra, todos los elementos tienen que tener la misma posibilidad de ser extraídos. Yo no puedo, por conveniencia personal, establecer cuál es mi muestra. Entonces, a ese proceso de extraer una muestra, hay un proceso, porque el ser humano falla, a veces se sesga, se parcializa. Yo quiero mi muestra, todo, ya está todo. No, pues, se ha parcializado uno hacia la derecha. Entonces, para sacar una muestra que sea lo más representativa posible, se hace un proceso. Ese proceso se llama muestreo. Muestreo es el proceso de extracción de la muestra. Si su muestreo es bueno, lo que suceda en la muestra sucederá en la población. Si en su muestra el 51% son hombres, en mi población el 51% son hombres. ¿Cómo supiste? ¿A qué mi muestreo fue bueno, pues? Si en mi muestra el 1% fuma, en mi población, si es que el muestreo es bueno, el 1% fuma también. Si en mi muestra el 0.5% tiene doble nacionalidad y en mi población es el 3%, siendo acá 0.5 y acá 3%, es que ese muestreo está mal. Porque se supone que si el muestreo es bueno, lo que sucede en la muestra tiene que suceder en la población. La muestra entonces es representativa si las características son similares entre ambas. Se ha hecho un buen muestreo. ¿Y qué es la unidad elemental? La unidad elemental es cada elemento de la población
o de la muestra, cada elemento de la población, de la cual se sacan los datos, de la cual se analizan las variables. Por ejemplo, yo quisiera saber cuántas de estas personas tienen estudios universitarios. Entonces, ¿qué haría? Lo que sería es preguntar a cada uno si tiene estudios universitarios. ¿Qué se ha hecho en ese caso? Se ha hecho cada elemento sería una unidad elemental. Yo quiero saber cuánto es el ingreso de cada uno. Pues pregunto a cada uno cuánto es su ingreso. Cada uno constituiría una unidad elemental. Entonces, finalmente tenemos, finalmente, observe aquí en este ejemplo. La población, entonces, usted ya sabe qué es. Todo el conjunto, universo, objeto de nuestro estudio. Esa es la población. Todo el conjunto, universo, objeto de estudio. La muestra es una parte de esa población, extraída para estudiar a ella en vez de la población. Se estudia la muestra en vez de la población. ¿Pero qué vas a estudiar? A esa característica en estudio se le llama variable. Mire, acá hay 4 variables, porque hay 4 características en estudio. 4 características en estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar cuál es el color del auto preferido. Esa es una variable. Yo quiero estudiar el precio de los autos. Eso es otra variable. Yo quiero estudiar la marca del auto. La marca del auto preferida, por ejemplo. Esa es otra variable. Quiero estudiar el número de kilómetros recorridos. Esa es otra variable. Entonces, las variables son las características que se desean estudiar. Esas son las variables. Pueden haber muchas variables en estudio. En los trabajos que se hacen en Excel, vamos a tener muchas variables en estudio. Por ejemplo, aquí en este Excel que voy a mostrar a continuación, vamos a ver que hay muchas variables. Entonces, aquí no hay una sola, no hay 4. Aquí hay una variable, acá hay otra, mire, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra variable. ¿Qué se está haciendo en este Excel? Se está analizando, seguramente, se está haciendo un estudio socioeconómico de un grupo de personas. Se está analizando qué edad tienen. Se está analizando cuántos hijos tienen. Se está analizando el género del trabajador, seguramente. El cargo que desempeña. El tiempo de servicio que lleva. En qué AFP se encuentra. ¿Cuál es su sueldo? Mire, cuántas variables hay. El motivo de queja, el grado de instrucción, el tipo de sueldo. Aquí en este Excel vemos que hay 2, 4, 6, 8, 10 variables. Entonces, esas son las variables, son las características en estudio. Cuando usted tiene la variable color del auto, para analizar los datos que genera esa variable, usted va a hacer si es que usted analiza en una población, usted va a hacer un censo. ¿Qué es el censo? Es el proceso de extracción de datos. Es el proceso de extracción de datos que genera la variable. Es el proceso de extracción de datos que genera la variable. Si la variable es color del auto, entonces el dato que éste genera tiene que ser los colores.
verde, rojo, azul, negro, blanco, etcétera. ¿Por qué verde? Porque su primer auto es verde, pues estimado. Si usted observa ahí, este auto es verde, ese dato lo ponemos acá. ¿Por qué aquí he puesto un R? ¿Por qué rojo? ¿Por qué? Porque el auto siguiente es rojo. ¿Se da cuenta? Entonces, esa característica del color, que es la variable color, ha generado estos datos. Y como he hecho el estudio en una población, a dicho estudio se le llama censo. Ahora, pero si hay un parque automotor muy grande, entonces tendríamos que trabajar en la muestra. Color negro, color amarillo, color verde. Observe usted los datos que se han extraído según la variable color del auto. Pero aquí también hay otra variable, precio del auto. ¿Qué quiere decir? Están los datos, ¿ve? Estos son los datos. Este auto cuesta 7.000. Este auto tiene un precio de 12.000. Este auto tiene un precio de 13.000. Este auto tiene un precio de 15.000, 3.000, 7.000, 12.000, etcétera, etcétera. Son los datos que han generado cada uno de estas unidades elementales. Este auto verde cuesta 7.000. Es de marca Toyota y ha recorrido 200 kilómetros. Como usted observa, son 4 las informaciones que tenemos porque hay 4 variables. Y la variable marca, como usted aprecia acá, la variable marca, bueno, estos son los datos de la variable marca. Si usted, una vez más, estos datos los ha obtenido de una población, es que ha hecho usted un proceso llamado censo. Y si estos datos usted los saca de una muestra, es que ha hecho un proceso llamado encuesta. La encuesta es la extracción de datos de una muestra. El censo es la extracción de datos de una población. O lo saca de una población o lo saca de una muestra. Los datos. Esos son los datos. Y estos datos se pueden resumir. Por ejemplo, ¿cuál es el precio promedio de los autos? Por ejemplo, ¿habrá bastante homogeneidad en los precios del auto? ¿O los datos serán muy dispersos? Mucha diferencia entre los precios del auto. Esos análisis se pueden hacer. Yo quiero saber cuál es el porcentaje del color preferido. Ese análisis se puede hacer. Yo quiero saber qué proporción de autos son marca Toyota, qué proporción es Hyundai, Nissan, Kia, etc. Eso se puede saber. Para eso existen lo que se llama las medidas de resumen. ¿Qué son las medidas de resumen? Son valores que van a resumir la información que me da los datos. Repito una vez más, las medidas de resumen son valores que me van a resumir la información que me dan los datos. Y estas son las medidas, algunas de las medidas de resumen. Algunas nomás. Puede tener usted la media, por ejemplo, es una medida de resumen. La varianza es otra medida de resumen. La desviación estándar, la proporción, todos ellos son medidas de resumen. Y usted puede resumir los datos que provienen de una población. O usted puede resumir los datos que provienen de una muestra. Usted puede resumir entonces
en un valor estos datos o puede resumir estos datos. Si usted va a resumir los datos que provienen de una población, a dicha medida de resumen se le llama parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es un valor que ha resumido datos poblacionales. Una vez más, el parámetro es un valor que resume datos poblacionales. No es lo mismo resumir datos poblacionales que datos muestrales. Y los valores que resumen información muestral se le llama estadístico o estadígrafo. Aquí está la medida de resumen poblacionales, su nombre es parámetro. Aquí está la medida de resumen muestrales, se le llama estadístico o estadígrafo. Esas son las medidas de resumen. Se supone que si su muestreo es bueno, las medidas de resumen muestrales han de ser muy similares a las medidas de resumen poblacionales. Se supone que tendrían que ser similares, porque si el muestreo está bien hecho, lo que sucede en una muestra tendría que ser muy similar a lo que sucede en una población. Así es. ¿Está claro, estimado, esta primera parte? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pero me olvido de algo. Estamos grabando por si acaso. Observe usted esos datos. Si usted observa la información, hay dos tipos de datos. Ciertos datos son palabras. Por ejemplo, el color del auto es una palabra. Ciertos datos son números. Por ejemplo, el número de kilómetros recorridos es un número. Entonces, hay datos que se manifiestan con palabras y hay datos que se manifiestan con números. Ese es un detalle. Hay datos, repito, que se manifiestan con palabras y hay datos que se manifiestan con números. Entonces, aquellos datos que se manifiestan con palabras se llaman datos de variable, con palabras, cualitativa. ¿Qué es una variable del tipo cualitativa? Es aquella que me genera datos que son palabras. Por ejemplo, el color del auto es una palabra. Ojo, negro, azul, blanco, fucsia, lo que sea. El hecho es que el color del auto es una palabra. Por eso a ese tipo de variable, por ejemplo la marca del auto, también es una palabra. Entonces hay allí variables que se manifiestan con palabras, como el color del auto o la marca del auto, y hay variables que se manifiestan con números, como el precio del auto o el número de kilómetros recorridos. Entonces hay autos que se manifiestan con palabras, variables que se manifiestan con palabras y hay variables que se manifiestan con números. ¿Está claro, estimado? Sí. Así es. A las variables que se manifiestan con palabras se les llama cualitativas y a las variables que se manifiestan con números se llaman cuantitativas. Entonces hay dos grandes grupos. La cuantitativa, que es cuanti viene de número, y la cualitativa, que son palabras.
Es muy importante saber diferenciar la cuantitativa de la cualitativa. Así es. Muy bien. Entonces, eso es algo que faltaba agregar ahí. Hay dos tipos de variables. ¿Dónde estaba la información esta de los tipos de...? Aquí está. La cualitativa se manifiesta con palabras. Y dentro de las cualitativas hay dos grupos. La nominal y la ordinal. La nominal es aquella que solo sirve de nombre. Por ejemplo, la marca de un auto. Es simplemente un nombre. No hay preferencia. Usted cuando le preguntan marca del auto, usted no piensa primero, debe ser Honda primero o BMW. Y después tiene que ser Ford. Y después Mercedes. No, usted dice marca del auto. Kia, Nissan, Hyundai, BMW. Así en desorden lo dice usted. Es que la marca del auto no se puede ordenar. No hay criterio de orden. Pero si a usted le dijeran grado de instrucción, usted sí piensa en un orden. Usted sabe que si le dicen, esta persona tiene grado de instrucción primaria, usted automáticamente deduce, a este amigo a la justa lee. A la justa, dice usted. Es lo primero que usted deduce. Si nos damos cuenta, el grado de instrucción nos da una información previa. Grado de instrucción superior, ya está. Universitario, ya está. Ya puede sacar usted sus conclusiones, ¿no?, del grado de instrucción. Ya puede sacar sus conclusiones del grado de instrucción. Pero si esa es para las cuales. Las variables cualitativas entonces admiten dos grandes grupos de clasificación. La variable cualitativa permite dos grandes grupos de calificación. Las cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. Ya sabe usted cuándo se emplea cada uno. Y respecto a las cuantis, recuerde que las cuantis son las variables numéricas. Como hemos visto en este gráfico, la variable numérica puede ser, por ejemplo, el precio del auto. Puede ser el número de kilómetros recorridos. Esas son las variables cuantitativas. Pero de las cuantitativas hay dos grupos: la discreta y la continua. La variable cuantitativa discreta es aquella que solo permite números enteros como información. Números enteros. Por ejemplo, el número de hijos es un número entero. Ahí está. El número de habitaciones, el número de pisos, el número de cuotas, es una variable de tipo cualitativa. Es una variable cuantitativa, mejor dicho, discreta. Es una variable cuantitativa discreta porque solo me permite números enteros. La variable cuantitativa es continua cuando admite decimal. Por ejemplo, admite decimal el peso. Nadie pesa un valor exacto, siempre pesamos con decimales. La altura, por ejemplo, también es un número decimal. La cuota mensual, el sueldo, admite decimal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los que admiten decimal, aquellas variables que admiten decimal, se le llama cuantitativa porque es numérica continua. Y la variable cuantitativa que solo admite entero se le llama cuantitativa discreta.
¿Ya? Entonces, esa es la clasificación de las cuantitativas. Observe usted este resumen. Población, todos los clientes del BCP. Muestra, 100 clientes del BCP. Unidad elemental, un cliente del BCP. Aquí hay 3 variables, estimado. ¿Mm? 3 variables y cada variable genera una secuencia de datos. Una secuencia de datos. Los datos son los valores generados por la variable. Recuerde una vez más, esos datos se pueden resumir y según el resumen, si los datos con los que usted ha trabajado provienen de una población, esa medida de resumen se llama parámetro. Y si los datos con los que usted trabaja provienen de una muestra, esos datos se le llama estadístico o estratígrafo. Observemos esta pregunta, a ver qué me dice usted. Entonces aquí, en este ejercicio, se desea lanzar al mercado limeño un detergente, pero que solo será comercializado en el cono norte de Lima, me dice. Y se ha hecho un estudio de mercado y se ha seleccionado 2000 hogares. Esa sería la muestra entonces. Se les pregunta sobre la marca de detergente que usan, se les consulta sobre el consumo de detergente. Esas son las preguntas que se hacen. Por lo tanto, esa es la variable. Esa es la variable. Y me dice, de una de las muestras estudiadas se encontró que el promedio semanal de detergente, este número de 1.5, no es la información de un hogar, es el promedio de las muestras. Entonces este es un estadístico porque proviene de una muestra. Y según estas características en estudio, hay 3 variables acá, porque son las 3 cosas que se desean estudiar. Una cosa es la variable y otra cosa es el tipo de variable, estimado. Muchos alumnos fallan. Yo le pregunto, amigo, ¿cuál es la variable? Espero que me digan esto, pues, ¿no? Cualitativa, profe. No. Una cosa es que le pregunte cuál es la variable y otra cosa es que se le pregunte cuál es el tipo de variable. Si la pregunta es por el tipo, ahí sí. Si la pregunta es por el tipo, podría ser cualitativa, cuantitativa y todo lo demás. Si es la variable, tiene que hacer referencia si es la variable, tiene que hacer referencia a la característica en estudio. ¿Ya? A la característica en estudio. Muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos pues lo que es la unidad elemental, la población y la muestra. Excelente. Excelente. Vamos con otro ejercicio. Bien. La muestra sería los 1600 electores. ¿Quién sería la población? Todos los electores del distrito de San Isidro. Muy bien. Todos los electores de San Isidro. Excelente. ¿Cuál sería un parámetro? Algo que hable de la población, los 50% de la población. Exacto, exacto. Solamente eso. El 50% son hombres. ¿Quién sería un estadístico? Que hable de la muestra, 40% están a favor del candidato. Muy bien. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Qué se está analizando en este caso?
las preferencias de los electores. Perfecto, muy bien. Las preferencias electorales. Esa sería la variable en estudio, las preferencias electorales. ¿Qué le pareció? Bien, sí.